En este caso vamos a continuar con una charla que va a hablar de retos sanitarios de la amiloidosis en España, actualización en tratamientos y últimos ensayos clínicos. Es de la doctora Esther González, que es cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda. Muchas gracias. Hola, soy Esther González López de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Cardiopatías Familiares del Hospital Puerta de Hierro y vamos a hacer un repaso breve sobre la actualización de tratamientos y nuevos ensayos clínicos en pacientes con amiloidosis cardíaca. Estos son mis conflictos de interés y vamos a empezar hablando por las formas AL de amiloidosis cardíaca. Vamos a ver qué opciones de tratamiento específico existen a día de hoy y cuáles se encuentran actualmente en investigación. Como sabemos, el tratamiento específico de las formas AL se basa fundamentalmente en el uso de quimioterapia en distintos regímenes o en algunos pacientes en la utilización del trasplante autólogo. Sin embargo, esta opción del trasplante autólogo queda destinada en torno a un 10-20% de pacientes que son los que, muy bien seleccionados, van a obtener mejores resultados de esta técnica por las complicaciones que se pueden derivar de ella y los efectos secundarios. Por ello es que la mayor parte de los pacientes terminan siendo más bien candidatos a regímenes de quimioterapia, entre el 80 y el 90% de ellos. También hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que son seleccionados para el trasplante autólogo previamente reciben un tratamiento con quimioterapia antes del trasplante. Actualmente, el tratamiento que se considera el estándar de tratamiento para las formas AL incluye una combinación de varios fármacos quimioterápicos, que son ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona y, por último, la incorporación de daratumumab, que ha sido una auténtica revolución en el campo. Para aquellos escenarios en los que algunas de estas opciones no estén disponibles o no sean fáciles de conseguir, existe también la posibilidad de administrar ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona o incluso la combinación de bortezomib, melphalan y dexametasona. Sin embargo, aunque los resultados del empleo de este tipo de estrategias con regímenes de quimioterapia o con el trasplante autólogo han mejorado muchísimo los resultados en cuanto a la supervivencia de los pacientes con formas AL y las respuestas hematológicas que se consiguen actualmente con estas estrategias rondan el 73-78% de respuestas completas. A pesar de eso, y aunque el objetivo inicial y más urgente es conseguir una profunda respuesta hematológica, por otra parte, obviamente el depósito del amiloide que ya está presente en los órganos, especialmente a nivel cardíaco, pues es otro de los objetivos que tenemos para guiar las nuevas estrategias que se encuentran actualmente en desarrollo. Por eso buscamos conseguir también una respuesta que llamamos orgánica, es decir, que el órgano afecto, en este caso el corazón, también tenga una respuesta en cuanto a la eliminación del depósito de la proteína amiloide depositada. Es por ello que en combinación con estos regímenes de quimioterapia o con el trasplante autólogo, se investigan dos estrategias para intentar eliminar esa carga de amiloide que queda depositada en el corazón. Esto actualmente se investiga a través de dos estrategias distintas. Por un lado, fibras, tratamiento antifibras, mejor dicho, que elimine el depósito y también otros mecanismos para intentar que se produzca una rotura de las fibras, lo que llamamos la disrupción, y que facilite su eliminación. Actualmente, lo que está más desarrollado son los tratamientos antifibras. Y en este escenario existen actualmente 3 anticuerpos monoclonales que se encuentran en distintos estadios de investigación. Uno de ellos es KL101, otro de ellos es AT03, que es el último en llegar y es el que menos desarrollado se encuentra hasta ahora, y otro de los anticuerpos monoclonales que se estudian es Virtabimab o NEO-D0001. Concretamente, mirtazimab es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado que se une a un epítopo, es decir, a un punto que es reconocido y a un punto de unión de la proteína sérica A, que es algo común a todas las fibras de amiloide y que se expone, que queda expuesta cuando se produce el mal plegamiento de las cadenas ligeras. Esta unión entre el anticuerpo y esa zona de unión hace que se activen unos mecanismos de degradación mediante unas células internas que tenemos, que son los macrófagos, que se encargan de eliminar
productos tóxicos o no, que no tienen ya utilidad en el organismo, y esto activa una eliminación de las fibras de amiloide que ya se encuentran depositadas. Con Birtabimab ocurrió algo que estamos viviendo en el desarrollo de estos nuevos fármacos en amiloidosis, y es que un estudio fase 3, es decir, el último paso de la investigación ya en pacientes con un fármaco nuevo, fue el estudio VITAL. Se consideró que en un análisis intermedio que se hizo de futilidad no se vio una reducción de la mortalidad en los pacientes que estaban recibiendo el anticuerpo Birtabimab frente a aquellos que recibían placebo. Y esto condicionó que se suspendiera y se clausurase el ensayo de forma bastante abrupta. Sin embargo, un análisis a posteriori consiguió demostrar que había unos resultados que sí eran prometedores en los pacientes que tenían una amiloidosis cardíaca en estadio 4 de la clínica Mayo, porque se observó que mientras la supervivencia de aquellos que habían recibido placebo estaba en torno a los 8 meses, esa supervivencia se veía superada en más de 12 meses en los pacientes que sí habían recibido el anticuerpo monoclonal. Entonces, esta nueva conclusión hizo que se considerase el empleo de este anticuerpo monoclonal de Birtamimab, y por tanto hemos podido actualmente conseguir que esta estrategia con este anticuerpo monoclonal se vuelva a estudiar, en este caso en un nuevo ensayo clínico, que es el estudio AFIRM-AL. Es un estudio fase 3 que en pacientes con amiloidosis cardíaca AL en estadio 4 de la Mayo, y que está intentando evaluar su eficacia y seguridad actualmente, incluyendo pacientes. Por lo tanto, aunque la investigación con nuevas terapias en amiloidosis cardíaca muchas veces consigue llegar a un éxito y a demostrar un beneficio, a veces estamos viendo que el camino para conseguir demostrar el beneficio de nuevos fármacos a veces no es un camino llano, pero siempre queda la opción a tener esperanza y a tener más resultados a largo plazo que nos permitan conocer bien el papel que estos nuevos fármacos ejercen en los pacientes en cuanto sobre todo a la supervivencia y la calidad de vida. Por otro lado, el otro anticuerpo monoclonal que se encuentra actualmente en investigación en las formas AL es CAEL-101. En este caso, a diferencia del anterior, es un anticuerpo monoclonal quimérico que también se une a un epítopo, es decir, a una zona de unión que queda expuesto en las cadenas ligeras del componente monoclonal cuando se produce su mal plegamiento. También se sabe que este anticuerpo monoclonal, CAEL-101, se une a las fibras de amiloide que ya están depositadas en los distintos órganos. Y la hipótesis con la que se trabaja con este anticuerpo es que sería capaz, a través de esa unión, de, digamos, engullir y atrapar a las fibras y activar esos macrófagos que he comentado previamente, que son estas células del organismo que se encargan un poco como de ejercer de barrenderos y que eliminan aquellas sustancias que se consideran tóxicas y activan algún mecanismo por el que se produce la eliminación y la disolución de las fibras de amiloide. En este sentido, CAEL-101, en un estudio fase 2, ha demostrado que es compatible con el uso de los regímenes de quimioterapia que se consideran actualmente el tratamiento estándar para las formas AL, que es perfectamente compatible con su uso, y además ha demostrado que existe con su uso mejoras en marcadores cardíacos y también a nivel renal, por lo que esto ha dado lugar a que actualmente ya estemos esperando los resultados de 2 ensayos fase 3, es decir, en esa última fase, en esa última etapa de investigación en pacientes antes de conocer los resultados finales y de la aprobación del fármaco si es beneficioso, en dos escenarios: pacientes con amiloidosis cardíaca AL, unos en estadio Mayo 3A y otros en estadio Mayo 3B. Estos 2 ensayos clínicos ya han terminado de incluir pacientes, están todavía en activo, pendientes de evaluar los resultados que esperemos conocer en los próximos meses, no tardando mucho más. Y vamos a pasar ahora a hablar, por otra parte, de la amiloidosis cardíaca por transtirretina. Vamos a ver cuáles son las opciones que tiene el cardiólogo para tratar a estos pacientes de forma específica.
Pues en este campo también estamos viviendo una auténtica revolución en cuanto al desarrollo de nuevos fármacos. Por un lado, hay tres estrategias que pueden actuar en distintos momentos de la cascada de la cadena que llamamos de amiloidogénesis, es decir, ese proceso por el que se produce el depósito del amiloide desde la fabricación de la proteína transtirretina en el hígado hasta que sí se deposita en el corazón. Por un lado están los tratamientos estabilizadores de la proteína transtirretina y en ese sentido, pues actualmente sabemos que el único fármaco de momento que ha demostrado el beneficio de uso en estos pacientes y que tiene autorización y financiación es el estabilizador tafamidis. Ya en 2018 demostró en el ensayo pivotal, es decir, en el estudio fase 3 ATTRACT, que el uso de tafamidis en estos pacientes conseguía reducir la mortalidad y los ingresos cardiovasculares frente a los pacientes que recibían placebo. Además, con el tiempo hemos obtenido resultados y datos más allá del fase 3, es decir, de la fase de extensión del estudio, es decir, todos los pacientes que participaron en el estudio fase 3 luego se vieron beneficiados o recibieron la contrapartida de poder obtener tafamidis, todos, independientemente de que hubieran recibido previamente placebo, hasta que se ha conseguido la autorización y la financiación de tafamidis en los distintos países. Con esos resultados a mucho más largo plazo, es decir, con más de 5 años de seguimiento, se ha podido otra vez corroborar que efectivamente se produce con el empleo de tafamidis una reducción de la mortalidad por cualquier causa en torno al 40% más allá de lo que habíamos visto con el primer ensayo. Y esto también refuerza la idea de que cuanto antes se pueda recibir la medicación, mejores son los resultados a largo plazo de los pacientes, dado que aquellos que comenzaron el estudio fase 3 recibiendo tafamidis frente a los que primero recibieron placebo y luego obtuvieron tafamidis en la fase de extensión, pues cambia completamente un poco su evolución respecto al uso o no uso de tafamidis desde el principio. Por lo tanto, una idea más que refuerza que cuanto antes accedamos a tratamiento, mejores son los resultados. Sin embargo, como ya tafamidis fue aprobado y financiado en otros países de nuestro entorno a nivel europeo, pues actualmente ya disponemos de datos del uso en vida real, que es al final lo que nos gusta saber, más allá de los ensayos, que son algunas condiciones más bien consideradas idílicas, todo controlado, todo protocolizado, sino en vida real, que es lo que ocurre con el uso de tafamidis. Y así, por ejemplo, sabemos que en Francia, en un grupo de casi unos 650 pacientes con amiloidosis por transtirretina, tanto en las formas hereditarias como en las formas no hereditarias, el uso de tafamidis se asoció con un retraso en la descompensación por insuficiencia cardíaca o la necesidad de trasplante cardíaco o fallecimiento en los pacientes que lo recibían frente a los pacientes que no recibían tafamidis. Por lo tanto, avala de nuevo que el uso de este tipo de estrategia retrasa el desarrollo de la enfermedad y tiene un beneficio en cuanto a la supervivencia y las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. Sin embargo, afortunadamente hay nuevos compañeros para tafamidis y es que a otro estabilizador también le hemos ya conseguido obtener resultados en cuanto a beneficio y este es acoramidis. AG10, también llamado, es un estabilizador que consigue también estabilizar la proteína transtirretina y evitar en parte esa disrupción, esa degradación que termina condicionando la aparición y el depósito de fibras. Ya fue el año pasado cuando este nuevo estabilizador, AG10, consiguió demostrar en un ensayo, en el ensayo Attribute, que el uso de AG10 se asocia a una mejoría en cuanto a la mortalidad, la morbilidad y la capacidad funcional de los pacientes respecto a aquellos que estaban recibiendo placebo en el ensayo fase 3. Con estos resultados de beneficio, pues actualmente acoramidis está en el camino de conseguir primero la autorización y posteriormente la financiación del fármaco para poder ser accesible para los pacientes. Otra estrategia que se estudia
para la amiloidosis cardíaca por transtirretina es la utilización de silenciadores genéticos, es decir, cómo suprimir la producción de la proteína que se fabrica por el hígado, que ya hemos conseguido objetivar que el uso de silenciadores genéticos, en este caso, reduce la producción entre un 80 y un 90% de forma transitoria. Un primer silenciador genético, el llamado de primera generación, patisiran, que tenía ya aprobación en las formas hereditarias de transtirretina con afectación neurológica, demostró en un ensayo en pacientes con afectación cardíaca que su uso se asociaba a un menor declive en la capacidad de caminar de los pacientes en el test de 6 minutos, que es una forma en la que medimos de forma objetiva la capacidad de caminar con el tiempo, y también reducía el declive en cuanto a la calidad de vida medida por un cuestionario de calidad de vida en los pacientes. Sin embargo, estos resultados, aunque demostraban el beneficio del uso de patisiran, pues probablemente a un corto plazo, como fue el estudio con 12 meses únicamente, no termina de ser un resultado suficientemente que justifique la aprobación probablemente del fármaco por agencias reguladoras como es la FDA en Estados Unidos. Es decir, han considerado que las diferencias que se obtuvieron a 12 meses, aunque existen y son reales, pues no eran lo suficientemente impactantes como para condicionar la aprobación del fármaco. Sin embargo, casi en la carrera en la que se encuentran otras moléculas en investigación, pues ya recientemente, en el último mes y medio, hemos observado ya que vutrisiran, es decir, un silenciador genético, pero en este caso de segunda generación, parecido a patisiran, pero con un mejor perfil por la capacidad de administrarse de forma subcutánea y cada más tiempo, ha ya publicado resultados del estudio Helios-B en pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina, tanto en formas hereditarias como en formas no hereditarias. Y los resultados de vutrisiran demuestran que es capaz de reducir un combinado de mortalidad por todas las causas y recurrencia de eventos cardiovasculares en casi un 30% respecto al uso de placebo. Por lo tanto, añadido a acoramidis, a G10, añadido a patisiran, aunque no ha conseguido aprobación, y añadido a tafamidis, vutrisiran es otro fármaco que ya ha demostrado beneficio en amiloidosis cardíaca por transtirretina y que comenzará a partir de ahora un proceso de autorización y posterior financiación para poder ser accesible por los pacientes. Más allá de estos fármacos, tafamidis, que ya está aprobado y financiado, AG10 y vutrisiran, que han demostrado beneficio y están iniciando ese proceso de autorización y financiación, hay más moléculas, más fármacos que se encuentran en distintos momentos de investigación en ensayos clínicos. Por un lado, estamos esperando los resultados de la alternativa a vutrisiran, que en este caso es otro silenciador genético de segunda generación, plotersen, que se está estudiando en el ensayo Cardioti Transform, que es el ensayo que ha reclutado mayor número de pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina hasta el momento. Esperamos estos resultados quizá para 2025 y podremos observar cuáles son los resultados del uso de este otro silenciador genético, y también esperamos alguna respuesta del uso combinado de silenciador genético junto con tafamidis, porque probablemente es el ensayo clínico en el que más pacientes se han incluido con el uso combinado de los dos fármacos. También, por otra parte, se está estudiando otra estrategia similar a los silenciadores genéticos, pero de una forma ya más indefinida, que es la edición génica. Es decir, con una única inyección, una única infusión intravenosa, conseguir una modificación genética del gen transtirretina de tal manera que se reduzca la producción de la proteína y que no se requieran dosis adicionales, sino que sea algo mantenido en el tiempo. Los primeros ensayos en fase 1 han corroborado que esto es posible y que se mantiene esa supresión de la proteína a largo plazo. Actualmente ya estamos incluyendo pacientes en el estudio fase 3, el estudio Magnitude, que ha abierto muy recientemente en nuestro país y que va a evaluar esta estrategia de edición génica en los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina.
Y por último, igual que en las formas AL, se está estudiando también cómo eliminar lo que ya está depositado a nivel cardíaco. Y para eso hay dos anticuerpos monoclonales que actualmente se están estudiando y que están en dos etapas distintas de investigación. Por un lado, NI006, que ya está incluyendo pacientes en un ensayo fase 3, es decir, en la última parte de investigación, y por otra parte, el que llamábamos previamente PRX004 o actualmente Coramitug, que está ahora mismo esperando los resultados del ensayo fase 2. Actúan de forma algo diferente en función de a qué epítopo, a qué sitio de unión se unen, pero básicamente el objetivo es intentar eliminar el depósito que ya está a nivel cardíaco. En ese sentido, el NI006, este anticuerpo monoclonal, ya ha presentado resultados iniciales, preliminares, en el ensayo fase 1, que demostró el objetivo inicial de un fase 1, que es la seguridad del uso de este fármaco en los pacientes, pero también nos dejó algunos datos bastante alentadores, bastante prometedores. Se incluyeron 40 pacientes con amiloidosis cardíaca por transferretina e insuficiencia cardíaca, y en cuanto a las pruebas de imagen, tanto por resonancia como por gammagrafía, se pudieron ver datos esperanzadores en el sentido de que el uso de este anticuerpo monoclonal efectivamente conseguía reducir la carga de amiloide por resonancia, y también se veía una regresión de la captación cardíaca en la gammagrafía, que aunque actualmente todavía no sabemos muy bien qué traduce, pues es algo que es novedoso y muy interesante para continuar investigando. Así que, en resumen, para concluir, pues me gustaría transmitir que actualmente el tratamiento de los pacientes con amiloidosis cardíaca incluye un tratamiento específico con fármacos que consiguen modificar el curso natural de la enfermedad. Para las formas AL, hemos visto cómo los regímenes de quimioterapia basados en ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona y daratumumab, o en algunos casos muy seleccionados, el trasplante autólogo, consiguen unos resultados muy buenos actualmente en cuanto a la supervivencia de estos pacientes. Y en las formas por transtirretina, actualmente el fármaco que se considera el tratamiento estándar es el estabilizador tafamidis, que ya tiene aprobación y financiación. Sin embargo, otro estabilizador, AG10 o acoramidis, y dos silenciadores genéticos, patisiran y butisiran, han demostrado ya también beneficio y han empezado ese camino de autorización y financiación para que puedan llegar cuanto antes a los pacientes. Sin embargo, hay mucho más. Hay motivo para la esperanza porque hay nuevos abordajes que incluyen otro silenciador genético de segunda generación y la edición génica en las formas por transtirretina, y sobre todo el foco ahora está puesto también en la eliminación de los depósitos tanto en las formas TTR como en las formas AL. Hay que agradecer, obviamente, la colaboración de los pacientes que son incluidos en ensayos clínicos, porque de otra manera no se puede avanzar en el desarrollo de nuevas terapias, y también hemos aprendido con todo esto que cuanto antes se inicie el tratamiento específico de los pacientes con amiloidosis cardíaca, mejores son los resultados. Por lo tanto, cuanto antes mejor. Muchas gracias.